lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. Es nuestro deber. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos hoy viernes a Habla el Pueblo, como siempre un programa que ha sido dedicado y pensado para el mejor análisis y que usted lo pueda tener en casa. Empezamos bien informados. Las noticias las trae Yanina. Yani, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, a continuación vamos a conocer rápidamente la relación de las principales noticias de hoy. El congresista fujimorista Juan José Díaz Dios renunció a la bancada de Fuerza Popular tras publicarse documentos que confirmarían la denuncia que interpuso su esposa por agresión. Sin embargo, el parlamentario aseguró que no agredió a su esposa y que todo lo aclarará ante las autoridades competentes. Un reporte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP confirmaría que el Partido Nacionalista administró más de 17 millones de soles en sus cuentas bancarias entre mayo del 2010 y mayo del 2011. Según Ilan Heredia, hermano de la primera dama Nadine Heredia, él no era tesorero del partido cuando se manejó este dinero. Congresistas de oposición presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Justicia Gustavo Adriancén, tras ser acusado por la supuesta censura contra los procuradores que pretendan dar declaraciones públicas sobre determinados temas. Para los legisladores se trata de un atentado contra la transparencia. El Contralor General Fuad Curi aseguró que tras haber denunciado a más de 7.300 funcionarios públicos por corrupción en los últimos 6 años, solo 33 permanecen en la cárcel, mientras que otros 527 que fueron considerados culpables gozan de libertad, lo que calificó como actos de impunidad que incrementan la corrupción. El exentrenador de fútbol y exalcalde de San Martín de Porres, Freddy Ternero, falleció hoy a los 53 años de edad tras padecer una penosa enfermedad. Ternero es recordado por su exitosa campaña al frente del Cienciano del Cusco, equipo que consiguió el campeonato de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. Ayer con algunos miembros del panel resaltábamos el trabajo que ha hecho una parlamentaria en una comisión investigadora. La congresista Marisol Pérez Tello presidió la comisión Belaún del Ocio, ya sustentada y aprobada en el Pleno del Congreso, y nos parece que después de mucho tiempo en una comisión investigadora se hizo un trabajo bastante serio. Así es que hoy estamos en contacto con la congresista Marisol Pérez Tello. Congresista, bienvenida al programa. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Rocha? Buenas noches. Congresista, este trabajo le ha costado una denuncia, empiezo por ahí. ¿Cómo va el tema de la denuncia que le interpuso la primera dama? Bueno, yo ya absolví la denuncia. En realidad es una denuncia que no tiene fundamento jurídico, pero a mí me parece lícito que se investigue todo lo que tenga que investigar. Se refiere a los temas de la filtración de información que yo misma he denunciado y criticado tanto. Lamentablemente somos un colegiado formado por 7 personas. Lo que yo no puedo aceptar es que la pita se rompa por el lado más débil y se pretenda responsabilizar a los asesores o a los servidores parlamentarios que hacen su trabajo con tanta dedicación. Así que he respondido con toda tranquilidad como corresponde, con todas las explicaciones del caso, el día que yo recibí el audio, formalmente, que fue 2 días después de que se filtró esa información, y lamentablemente ese día entraron 13 congresistas del oficialismo adicionalmente, que además tomaron fotos que fueron públicas, a algunos congresistas con la señora Heredia. Sí, congresista, quería hacerle otra pregunta. ¿Está con nosotros en línea? ¿Se cortó la comunicación? Ojalá que podamos retomarla. No sé si podemos retomar esa comunicación con la congresista, porque ha salido información importante que me gustaría un poco
verificarla con ella sobre esta impresionante cantidad de dinero que se movía en tan solo un año en el Partido Nacionalista, y parte de los detalles de estas cuentas ha sido manejada desde la Comisión Belaúnde del Ocio y bien investigada, los más de 17.745.000 soles que se movió tan solo un año en el Partido Nacionalista, y cómo registrar en todo caso esta cantidad de dinero impresionante y este movimiento que habría hecho nada menos que el hermano de la primera dama, don Milán Heredia, que ahora está pretendiendo decir que él no era el tesorero del partido. Sin embargo, información que ha salido de la propia comisión nos diría que sí. Justamente estamos retomando la información con la congresista Marisol Pérez Tello. Ahora sí nos escucha, congresista. Sí, perdóname, por favor, estaba con batería muy baja. Ahora sí, todo lo que quieras. Muchas gracias. Quería aprovechar para preguntarle sobre esta información que ha salido y que en algún momento le hemos leído como parte de la investigación de la comisión que usted muy bien ha presidido, y es de la impresionante cantidad de dinero que habría movido el Partido Nacionalista en tan solo un año, más de 17.745.000 soles. ¿Cómo ha salido esta información, congresista? Bueno, esa información es parte de las cosas que he criticado, ¿no? Que la información siendo reservada no debiera de filtrarse, sobre todo esta, que es de UIF. La información de UIF solamente informa operaciones sospechosas, ¿no? O sea, es decir, cosas que no han sido bancarizadas o que cruzan información con las cuentas personales y no coincide, no hay consistencia. Lo real, lo que está en la investigación, porque eso no se incorpora a la investigación porque llega después de la presentación del informe, es que hay cosas que explicar. Hay que explicar, por ejemplo, por qué dos personas que se supone que aportaron, como el señor Martín Belaúnde y su padre, niegan ese aporte. Y aunque el señor Ilan diga que sí se hizo, en realidad no se sabe dónde salió el dinero. Lo que se tiene que investigar es por qué la empresa Todograf funda el señor Martín Belaúnde del Ocio por 100.000 soles, luego la vende en 50.000 y tampoco se acredita que se hizo ese pago. ¿Por qué la empresa Centros Capilares, que se supone que contrata a la señora Nadine Heredia, cuando el señor Martín Belaúnde firma un contrato y no tenía poderes para eso, y se supone que le paga un dinero que tampoco existía en las cuentas y que el gerente general, el señor Chan, dice que no existía? Todas esas cosas se investigan como parte de cómo es que el señor Martín Belaúnde tiene el poder a través de la primera y a través del Partido Nacionalista para entrar a las regiones. Una vez que él entra directamente a contactar con los presidentes regionales, invitándolos a participar del proyecto nacionalista y luego ayudar en la segunda vuelta, entra con ese contacto y luego hace estos contratos por más de 120 millones que finalmente no han servido para nada, porque el Colegio Madre de Dios no tiene carpetas y sillas, el puente en Junín no llega a ningún lado porque no tiene contacto con Chupaca ni con Huancayo, los colegios en Cusco nunca se hicieron, la pista en Tacna y Gregorio Albarracín tiene 1,8 kilómetros de tierra a un lado, tierra a otro, con los niños enfermos, con enfermedades salatorias y enfermedades respiratorias. La corrupción en nuestro país le cuesta a los más pobres, y eso, cuando se vincula con el poder, lamentablemente genera impunidad. Y hay que investigarlo. Hay una cosa clara, congresista, para no quitarle más tiempo, hay una cosa clara que me parece que se ha destapado con lo que usted ha investigado y la comisión también. Justamente son estos vínculos, ¿no? Por eso es que se ha recomendado la denuncia penal finalmente. O sea, los vínculos están acreditados. Sí, absolutamente. Se ha recomendado una investigación por lavado de activos en forma de defraudación tributaria a el señor Martín Belaúnde y su entorno personal, comercial y político. En el entorno personal están todos sus amigos que lo acompañan del inicio al fin, su abogado, su contador, que son sus socios en distintas empresas, que son aportantes al partido, que fueron personeros legales del partido en Tacna, y también está su hermano. Y en el entorno comercial están estas empresas que él utiliza, y en el entorno político está la señora Heredia, el señor Elan y la empresa Todograf. Y lo único que se pide con esto es que se explique de dónde salió la plata. Y yo creo que nadie tiene por qué molestarse con eso si el país le pide a un hombre que ha permitido que 117 millones se birlen del Estado y se burlen de esa forma de muchos ciudadanos, donde alguien que detenta poder, como todos los presidentes regionales y como la señora presidenta de un partido nacionalista, tenían, o sea, pedir explicaciones. Yo creo que no tiene que ofender, al contrario, es una buena razón y un buen motivo para que tú des las explicaciones que el país necesita. Si a pesar de eso tú presentas habeas corpus, denuncias a todo el mundo o respondes con insultos, lo único que haces es perjudicar la búsqueda de la verdad, que es lo que se está en realidad pretendiendo encontrar. Y yo espero que con la labor de la Fiscalía, en quien yo confío, yo creo que hay fiscales honestos, muchos más de los que no lo son, se va a poder lograr encontrar la verdad para el beneficio de todos. Congresista, muchas gracias por habernos atendido la llamada Quien Habla el Pueblo, y ojalá que en algún momento esté con nosotros en la mesa de diálogo. Por supuesto que sí, muchas gracias y éxitos.
Muy bien, gracias a la congresista Marisol Pérez Tello, que reitero, ha dirigido de buena manera una comisión investigadora complicada y ha tenido una respuesta interesante con felicitaciones de las diferentes bancadas. Señoras, ahora sí, iniciamos el primer tema de la jornada aquí en Habla el Pueblo. Reformas electorales pendientes. Ayer conversábamos y nos ponía el doctor Vargas Aya en la mesa un balón que me parece interesante y hoy lo discutiremos con nuestros panelistas. El tema de la lista única o el voto preferencial, para ir empezando con algunas de las reformas que parece se necesitan en nuestra vida política. Empezamos con el doctor Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo esta noche. Es sin duda, los partidos políticos son los baluartes, son las correas de transmisión de la democracia. Si los partidos políticos no se manejan democráticamente, la democracia se vuelve anémica. Necesitamos, creo, dos elementos importantes: que exista democracia interna, que existan primarias abiertas, como existen en todos los países de América Latina, en Chile, en Argentina, existen primarias abiertas. Hace un poquito ocurrió en Argentina. No hablemos del Uruguay, donde las primarias son realmente los comicios verdaderos. Quien gana las primarias se encamina a la presidencia, ¿no? Ese es un tema. Pero el otro tema que tenemos que resolver es el tema del financiamiento de la política en el Perú, ¿no? Los partidos tienen que ser subvencionados por el Estado para evitar que la plata negra, el narcotráfico penetre. Cada campaña presidencial vale entre 3 y 5 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una campaña donde se presentan 20 listas, estamos hablando de 30, 50 millones de dólares que circula y nunca se ha podido justificar en las campañas. Creo que se está quedando chiquito con la cifra, doctora. Seguramente es mucho más, pero incluso el partido de gobierno no ha podido justificar sus gastos ante la OMPE. El partido de gobierno, no estamos hablando de los que perdieron. Y entonces creo que eso no hace transparente la democracia y eso es un tema en el cual hay que incidir. Claro, si solamente de un año de campaña se habla de un manejo de 17 millones de soles por parte del Partido Nacionalista, es una barbaridad. Doctor Carlos Santander, ¿lista única o voto preferencial? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Pepe. Mira, el tema es mucho más complejo por cuenta de que va a depender, bueno, los países van optando en función de sus propias necesidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, la lista abierta, el voto preferencial ha demostrado muchas deficiencias. Primero por el costo, ¿no?, de las campañas electorales. O sea, se incrementa el costo de la campaña electoral por cuenta de que se multiplica por el número de los congresistas que disputan elecciones. Por lo tanto, inclusive muchas campañas al Congreso podrían hasta superar una campaña de un candidato a la presidencia. Por otra parte, ¿no es cierto?, el reclutamiento dentro de una lista, o en todo caso del voto preferencial, hace de que este sea mucho más laxo, mucho menos cohesionado, y se dé prioridad a personalidades que tengan más recursos económicos que realmente aquellos que puedan disputar dentro o en todo caso cooperen más dentro de un partido político propiamente dicho. Y dos efectos específicamente, ¿no?, en la lista, el voto preferencial. Primero, la disciplina dentro del Congreso tiene también reflejos en función de la lista abierta o de la lista cerrada, o del voto preferencial o de la lista cerrada. Es decir, los congresistas que son electos por el voto preferencial generalmente son menos disciplinados, son menos fieles al partido por cuenta de que ellos se arrogan para sí, ¿cierto?, el mandato, dado que supuestamente ellos fueron elegidos por sus propias virtudes, ¿no? Y en todo caso, un otro efecto tiene que ver también con el comportamiento del parlamentario. En una lista de voto preferencial, el parlamentario tiene menos vínculo con el elector. En una lista cerrada, ¿no es cierto?, el parlamentario se ocupa más por trabajar por el partido que por el ciudadano. Es una hipótesis interesante, doctor Vargas Aya. Este es un tema muy complejo. Yo dudo que este Parlamento, el Congreso actual, apruebe las modificaciones, las reformas o las reformas indispensables. Por ejemplo, me hubiera gustado, yo estoy seguro que no va a ser aprobado la eliminación del voto preferencial y muchas otras cosas más. Pero se había sugerido en algún momento, y yo soy personalmente partidario de esta reforma, que la votación para el Parlamento, para los miembros del Congreso, sea en elección diferida. Elección diferida, es decir, que no se realice en el mismo acto electoral junto con el presidente de la República, tal como
se estira también en todos los parlamentos democráticos del mundo. En Francia, por ejemplo. No solo en Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay, en todos. Donde se establece una división de poderes. Claro que sí, porque precisamente la división de poderes, el equilibrio de poderes, la división de poderes y la independencia de los poderes se garantiza con las elecciones diferidas, porque si no son diferidas, el presidente de la República vencedor en las elecciones va con los congresistas jalados del saco es una cosa realmente... Y termino señalando que esa reforma, por ejemplo, no necesita reforma constitucional. El artículo 90 de la Constitución dice sencillamente que los parlamentarios serán elegidos en elecciones generales de conformidad con la ley. ¿Cuál es la ley? La ley orgánica. Claro, modificatoria de ley nada más. Sí, nada más. No se necesita reforma constitucional. Yo le hago una pregunta de algo que salió ayer en el debate, doctor Chanamé. ¿El tema del voto preferencial es antidemocrático para usted? A ver, si los partidos son democráticos, prescindamos del voto preferencial, porque los partidos se supone que tienen democracia interna. Eso existía en los años 50 y 60, cuando los partidos eran programáticos e ideológicos. Creo que eso era muy importante, porque había una militancia y una adscripción ideológica a un determinado programa. El día de hoy ningún partido tiene programa, ninguno, porque hoy día la socialdemocracia no se diferencia con el socialcristianismo, algunos liberales no se diferencian de los izquierdistas, entonces hemos perdido los referentes ideológicos. Y eso también es muy peligroso. Yo creo que los partidos deberían volver a identificar opciones sociales. Quien es de izquierda debería proponer pues, una plataforma de izquierda. Quien es liberal debería proponer una plataforma de mercado. Ahora van de acuerdo a la corriente. De acuerdo a la corriente, pasan de un lado al otro. Es por eso que un candidato puede ir por el partido A, por el partido B o por el partido C, indiferente a la marca. Porque los partidos no tienen programa. Cambio de camiseta de manera impresionante. Por eso, el transfugismo se basa en eso. ¿Qué diferencia hay entre el partido A y el partido B en el Perú? Ninguna. Ninguna. Entonces, yo creo que eso forma parte de la crisis, ¿no? Y entonces, en ese momento, los partidos ideológicos eran importantes. El día de hoy carecemos de esos partidos. Razón por la cual el voto preferencial vino a crear figuras en los años 80, Javier Descanseco, Hugo Blanco, en el propio partido aprista surgieron los evangélicos, qué sé yo. Pero eso dinamizó la democracia y le dio un campanazo a los partidos para que se democraticen. El preferencial. El preferencial. Lamentablemente los partidos no se democratizaron y el voto preferencial ha terminado en lo que el amigo Santander señalaba, en la crisis y en el abuso del voto preferencial, que se ha convertido más bien, existían los grandes caudillos. Ahora existen los mini caudillos, cientos de mini devaluando caudillos. La política, ¿no? Supuesto. Sobre todo, ¿no? Claro, devaluando los principios de la democracia. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, ¿cómo me van a quitar el voto preferencial si es lo único que me permite a mí decidir si es que en una lista parlamentaria yo no voy a votar por aquel que me puso la cúpula, sino por aquel que esté en el puesto 120? Pero claro, o sea, yo creo que la democracia interna resuelve eso. O sea, es decir, tanto en la lista preferencial como en la lista cerrada. Porque tampoco la lista cerrada en sí resuelve el problema, porque el problema de quienes votan por un voto preferencial, simplemente esos problemas, esos vicios, ¿no?, que existen pueden trasladarse en el ámbito interno dentro de los partidos políticos y no necesariamente reflejándose la voluntad, ¿no?, de la ciudadanía, o en todo caso, o sea, si se piensa, por ejemplo, en elecciones primarias, o sea, se pueden crear una serie de trampas para justamente colocar pues, en un orden que no corresponda a la satisfacción, ¿no?, de la ciudadanía o de sus militantes. Entonces, la democracia interna sin duda es el mejor antídoto en los dos casos, ya que la democracia interna de alguna otra forma va a validar, ¿no?, a los candidatos. Pero en todo caso yo soy más favorable, ¿no?, a la lista cerrada. ¿Por cuenta de qué? Porque sin duda fortalece al partido como institución. Porque no hay que olvidar que el mandato del representante está asociado al partido y no al candidato que es electo. Entonces, el candidato no es dueño de la curul. El candidato no es dueño de la curul y eso tiene implicancias justamente, como le decía, en el comportamiento del parlamentario, porque si él quiere hacer transfugismo, entonces inmediatamente tiene que ser pues, desaforado y el mandato ser restituido en el daño moral, por decirlo, ¿no es cierto?, dado pues, el resultado que el tránsfuga le ha provocado, ¿no?, a un partido que
ha hecho pues toda una inversión, tiene toda una serie de discusiones de carácter ideológico, programático, entre otras tantas funciones, ¿no?, que tiene un partido propiamente Eso también dicho. tendría que devenir de una modificación de la ley, porque no hay la pérdida de la curul, digamos, que es más Claro, o menos lo que exacto. usted plantea. Todo eso tiene implicancias, ¿no? En el sentido de que la lista, el voto preferencial o la lista cerrada tiene implicancias también en la dinámica de cómo funciona el Congreso. Doctor Vargas Saya, hablamos, creo que ustedes han coincidido en que la democracia interna es clave en todo esto, ¿no es cierto? En elecciones internas de los partidos políticos o elecciones primarias. Sí. La actual ley habla de elecciones primarias y de una obligatoriedad. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa en nuestro caso. ¿Cómo deberían darse estas elecciones internas para que no se den estas trampas? Mire, aquí este es un aspecto sumamente trascendental. Recogiendo la preocupación del doctor Senamé respecto de la estructuración de los partidos políticos, que no existe en estos momentos, yo creo que la estructuración, un camino para lograr la estructuración de los partidos políticos sería precisamente las elecciones internas, porque entonces democratizando los partidos, obligando a los partidos que no hay candidatos sino con previa elección interna, entonces los grupos pequeños que se llaman partidos de alguna manera podrían preocuparse en reestructurar las instituciones partidarias. Pero usted me hace una pregunta que yo todavía no se ha dicho acá. ¿Cuáles son las consecuencias graves y funestas del voto preferencial, al que yo llamo perverso voto preferencial? En primer lugar, que siembra la deslealtad en el grupo partidario. Exacto. Deslealtad. Porque entonces ya no pelean por el partido, sino entre ellos. A mí me consta, yo estoy hablando quizás por la herida. Experiencia de causa. Por la experiencia de causa, sí. Claro. A mí no me afectó el voto preferencial por razones X, ¿no? Claro. Personales, pero he visto correr debajo de los puentes mucha porquería. El voto preferencial fabrica la deslealtad entre los partidos, desune a los partidos, fabrica la corrupción. Claro. La corrupción es inevitable porque la desesperación de ver cómo se ubica, no se ubica. Perdón, doctor, le interrumpo para hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. Los que fabrican la corrupción y los que fabrican la deslealtad, ¿no son los miembros del partido político más que una manera de elegir? No. Usted sabe que el ser humano, pues no voy a definir qué cosa es un ser humano. El ser humano se ubica de acuerdo con las normas que existen. Si hay un rompanfilas en el partido, no hay elección interna, no hay obligaciones cívicas, no hay obligaciones morales, pues entonces el más moral, el más honrado, el más honesto de los miembros del grupo tiene que incurrir en ciertas irregularidades y anomalías y falta de ética, por razones obvias. Yo le cuento una anécdota. En el proceso electoral que les participó, ¿cómo jugaban los candidatos que no estaban en la cabeza? Engañaban a una gente. Ustedes saben que tenemos una sociedad política no bien ilustrada. Decían, no voten por los cabezas de lista porque ellos ya están seguros. Y con eso le disminuían y trataban de bajarle la cabeza a los de la cabeza. Entonces, jugadas como esas y muchas otras más. Y el voto preferencial, y además, termino con esta parte, es antidemocrático. No se ha dicho también en esta mesa, no sé si el doctor me dará razón o no, y usted también. Sí, claro. Es antidemocrático, ¿por qué? Porque se ha probado estadísticamente que en todos los procesos electorales del 80 acá, que el voto preferencial solo es utilizado por un máximo del 10% a lo más 12%. Quiere decir entonces que si todos los ciudadanos votan por el 100%, por la lista completa, es decir, 4 o 5 personas bien aceitadas modifican todo el criterio democrático de la mayoría. Por eso es antidemocrático. Muy bien. ¿Qué piensa usted, doctor? Claro, lo que ocurre es que en el sistema político peruano, el sistema es caudillista, o sea, la democracia es una democracia plebiscitaria. Y es por eso que la propuesta del doctor Vargas Saya debería ser tomada en cuenta para una reforma integral del sistema electoral. ¿Qué significa separar las elecciones presidenciales de las elecciones parlamentarias? Porque hay un voto de arrastre. Quien vota en el 80% de los casos, quien vota por el presidente A, sin conocer a la lista parlamentaria, vota por la lista parlamentaria sin saber A, quién es. Sin saber quién es. Y sin usar el preferencial. Porque el preferencial solo lo usa entre el 10 y el 15%, una minoría. Construye
las ubicaciones electorales. Entonces, esa es una reforma importantísima. ¿Por qué? Porque eso permite un balance adecuado, que el elector, el ciudadano, sepa diferenciar entre elegir al presidente y elegir al Parlamento. Claro. Un Parlamento que pueda fiscalizar y controlar al Ejecutivo y no hacer tabla rasa y elegir un Ejecutivo y un Parlamento del mismo signo. Un apéndice. Un apéndice, ¿no? Y entonces eso desnaturaliza la democracia. Vamos con un informe que ha preparado Juan José del Muy Castillo y bien. regresamos con los miembros del panel. Adelante con esto. A partir de la reforma electoral, podríamos dejar de elegir a los congresistas por voto preferencial y elegirlos a través de lista única. Sin embargo, ¿los ciudadanos conocen la diferencia? No, la verdad que no. No lo entiendo. No sé cuál es la diferencia. Claro que sí. A ver, para empezar, creo que sería conveniente que cada ciudadano elija a los congresistas, ¿no? Que no sea simplemente por mayoría de votos dentro de un partido político, ¿no? Sería para mí lo ideal. No lo han explicado, al menos no tengo información. Bueno, el voto preferencial entiendo yo es cuando tú tienes la opción de elegir bajo un sistema de lista, pero la lista única es que ya no puedes escoger a alguien que tú quieras realmente elegir, ¿no? No entiendo tampoco, no sé a qué se refiere ambos. Por supuesto, la lista única es un conjunto preferencial cuando uno evidencia la preferencia por alguien en particular. Sí, conozco la diferencia. El voto preferencial es cuando el elector elige a lo que el partido propone. Y lista única es cuando se vota por el partido y el partido elige a quiénes van a ser los candidatos. Preferencial es que, por ejemplo, lo designa la persona. Una vez que está designado, pues representa pues, a su partido también. En materia electoral el voto no debe ser preferencial, debe ser por escalafón partidario, porque por escalafón partidario significa no organizar el partido. Sí, yo prefiero mejor el voto preferencial que la lista única porque se presta que los partidos puedan de una u otra manera poner a determinadas personas dentro de la lista única y creo que el voto preferencial debería de subsistir. Muy bien, lista única o lista cerrada, le dicen algunos, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que saben lo que es, bueno, desde el 80 venimos votando así, hay otros que no tienen la menor idea de qué se trata también. Esto forma parte de la cultura, poca cultura política que tenemos muchos peruanos, ¿no? Mira, sabes que el voto preferencial, como lo decía el doctor Vargas, genera un problema, es decir, no solamente hay un conflicto entre las candidaturas presidenciales, ¿no?, por conquistar el voto, sino que eso también se multiplica por cientos o miles de peleas dentro del propio partido por capturar el voto preferencial, pero también a la vez contra los adversarios. Entonces es una multiplicación de peleas que produce justamente la invisibilización del debate programático. Porque inclusive en las campañas electorales con el voto preferencial, el candidato puede llevar su propio programa independientemente del partido, porque la idea es justamente que en cierto bolsón electoral lleve adelante una promesa diferente de otros candidatos, lo que torna realmente un problema serio en términos de información para la ciudadanía. Al final no sabe qué es lo que realmente representa el partido, y en todo caso, lo que se impone justamente esta personalización, ¿no? Claro, un candidato al Congreso propone una cosa y el candidato a la presidencia propone otra cosa para el partido. Es una cosa claro, lo que terminamos es minimizando un programa a cuestiones domésticas. Exacto. Y lo que se trata en la política es de plantear grandes plataformas de transformaciones de un país. O sea, entendamos que una cosa es la política municipal, que requiere pues ornato, parchado de pistas, correcto, pero otra cosa es qué hacemos con el mercado, qué hacemos con el Estado, qué reformamos, cuáles son las grandes reformas para el próximo quinquenio. No podemos seguir discutiendo en esas discusiones. Hoy día hemos cambiado a Maquiavelo, a la política, por el Código Penal, ¿no? Y esa discusión desnaturaliza la vida pública. El Código Penal tiene su curso, pero en la política necesitamos organizar la agenda del año 2016. ¿Y qué pasa si el elector dice, oye, a mí me encanta esa lista, pero a mí me parece que el que esté en el número 30, ese debería ser parlamentario, me parece un tipo súper capaz. El número 3, yo no creo que debería ser el candidato, el congresista adecuado. Bueno, para eso existe el voto preferencial. Claro, pero ponemos en el caso de la negatividad del voto preferencial que estamos tratando en esa parte. Ajá. Aquí en el país se ha modificado una sabia medida que existía hasta antes de 1962, por ejemplo.
¿Cuál era? La lista incompleta. La lista incompleta llena ese vacío que a usted le preocupa. Ajá. Porque resulta que si un departamento tiene, por ejemplo, 7 diputados, ¿no? O 7 congresistas, lo que sea, no se vota por 7, sino por 6. Claro. O por 5. Esos 2 son los posibles candidatos para cubrir el sector de la minoría. ¿Cómo se cubre el sector de la minoría? Entre las 4, 5, 6 o 7 listas, esos 2 últimos que no están se recogen de los más votados entre las 7 listas. Así existía durante mucho tiempo, ha sido democrático. En las épocas de... O sea, una cuestión media dividida, ¿no? Era media dividida entre la lista cerrada y la lista preferencial. No. Era una especie de mix, un híbrido ahí. No, todo el mundo votaba por su lista completa. Lista completa. Menos 2 o menos 1, según los casos. Pero como había varias listas y había oportunidad, el votante tenía libertad para llenar la lista con alguno de esos que usted dice que le gustaba de otra lista. Y lo ponía con su puño y letra. Lo ponía. Entonces, de ese modo, se daba opción a las minorías por ese sistema. Ok. Sí. Era una especie de combinación. Ahora, entre completar ambos. que esta votación diferida debe complementarse con la modificación por tercios o mitades. También, porque tampoco puede estar por... Sería bueno que se explique, porque el ciudadano, como hemos visto en la encuesta, no tiene conocimiento del sistema electoral. Claro. O sea, el sistema electoral es, entre comillas, para los políticos. Y así no funciona una democracia. Es cierto, es cierto. El sistema electoral es para todos los ciudadanos. Es cierto. Doctor Charme, siempre es un gusto tenerlo con nosotros en la mesa. Muchas gracias. Muy amable. Señores, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Habla del Pueblo.